¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Diplomáticamente hablando, nuestro planeta es altamente inestable, casi tan volátil como la nitroglicerina. Esto debido a que, sin importar las buenas intenciones de la gran mayoría de los habitantes del mundo, aquellos que dirigen todas las naciones del mundo, al final del día tienen objetivos y agendas, ya sea personales o del grupo al que pertenecen. Ideas que a veces incluyen volar en pedazos a un grupo opositor o incluso a una raza completa. Estos pensamientos son los que originan conflictos que, gracias a la cantidad de países y gente involucrada, escalan hasta convertirse en guerras mundiales, las cuales se destacan por ser los momentos más sanguinarios y violentos de nuestra historia como raza humana. Pero como nunca aprendemos de nuestros errores, todo parece indicar que una tercera guerra mundial sucederá tarde o temprano. Y de hecho ya ha estado a punto de iniciar en diversas ocasiones, y hoy conoceremos varias de ellas. Estas son 5 veces en las que casi estalla la Tercera Guerra Mundial. Número 5. El bloqueo de Berlín en 1948. Exceptuando el inicio de los 60s, la Tercera Guerra Mundial nunca estuvo más cerca de librarse que en los días posteriores de la Segunda Guerra Mundial, aún con las tropas nazis recluidas en campos de prisioneros aliados. Poco después de la caída de Hitler, el choque de intereses entre Stalin y las fuerzas aliadas era inminente, hasta el punto de que mandatarios como Churchill consideraron la posibilidad de armar a los soldados alemanes en previsión de un inminente conflicto armado y terrestre con la Unión Soviética. No sucedió, pero los meses y años posteriores al fin de la contienda no aligeraron la tensión acumulada. En el ojo del huracán, Berlín, la capital alemana, había quedado dividida en 4 sectores, pero estaba rodeada de terreno soviético. Los aliados y la Unión Soviética dejaron de colaborar pronto tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Provisiones, organización, política y administrativa, seguridad, ambos seguían caminos divergentes. Cuando las fuerzas aliadas introdujeron una nueva divisa en sus respectivos sectores de Berlín, la Unión Soviética bloqueó la ciudad e impidió el tránsito de ferrocarriles y vehículos de transporte a lo largo de su territorio. Eso hacía virtualmente imposible el abastecimiento de su población y soldados en la capital alemana, excepto por aire. Comenzó el puente aéreo de Berlín, que duró 1 año. De nuevo, la sombra del conflicto pareció cercana, dada la aparente incapacidad de ambos bandos para colaborar mutuamente y establecer de forma efectiva lo pactado en conferencias anteriores. Número 4. La Guerra de Corea de 1950 a 1953. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial no solo se dejaron de sentir en Europa, sino también en la costa pacífica de Asia continental. Fue en la península de Corea donde se libró la primera gran batalla a gran escala entre la Unión Soviética y el bloque occidental. Tras la rendición de Japón, imperio que poseía Corea antes de la Segunda Guerra Mundial, el país se dividió en 2. El norte fue ocupado por la Unión Soviética y el sur por Estados Unidos por mutuo acuerdo. En 1948 se crearon 2 estados distintos, ambos reclamando la soberanía de la totalidad de la península. 2 años después, la Corea del Norte comunista, bajo el abrigo de China y de la Unión Soviética, declaraba la guerra a Corea del Sur capitalista y procedía a invadirla. La violación del norte fue condenada por Naciones Unidas y una fuerza compuesta por soldados británicos y estadounidenses acudió en ayuda de Corea del Sur. La guerra se extendió durante 3 años y a su término mantuvo el status quo previo al conflicto. Por primera y última vez, la Unión Soviética y Estados Unidos se enfrentaron cara a cara. De ahí que las crónicas de la época vieran de forma más inminente que nunca el estallido de la Tercera Guerra Mundial. Corea había alineado al mundo en 2 bandos de forma taxativa. Por un lado, el bloque comunista y por el otro, el capitalista. Los cazas estadounidenses y soviéticos no se volverían a enfrentar cara a cara en ningún otro conflicto armado, pero sí de forma indirecta. Corea marcó el punto inicial y uno de los más delicados de la posguerra. Número 3. La crisis de los misiles de Cuba en 1962. La Tercera Guerra Mundial jamás pareció tan inminente como durante los 4 días de octubre de 1962, en la que Cuba, régimen comunista apoyado por la Unión Soviética, se convirtió en el epicentro de la atención mundial. Allí se gestó la crisis por excelencia de la Guerra Fría, solventada finalmente con un anticlímax histórico. No sucedió nada, pero el estallido de un conflicto bélico nuclear estuvo muy cerca de darse. Ningún bando se atrevió a dar el paso definitivo. ¿En qué habría consistido ese paso? Bueno, pues ambos países tenían a tiro nuclear a su enemigo. Estados Unidos contaba con misiles en Turquía,
por aquel entonces país fronterizo con la Unión Soviética, y la Unión Soviética acababa de instalar sus propios misiles en Cuba, tratando de proteger al recién instaurado régimen de Castro y amenazando a escasos kilómetros al sur de Florida el territorio norteamericano. La administración de Kennedy optó por bloquear la isla, algo que las autoridades soviéticas entendieron como una provocación. En pocos días, la diplomacia tenía que solventar una crisis enorme. Estados Unidos accedió a no tratar de derrocar a Castro en Cuba de nuevo, mientras que la Unión Soviética desmontó sus misiles poco después de la crisis. Estados Unidos hizo lo mismo en Turquía. Se consiguió en gran medida porque la amenaza nuclear frenó durante toda la Guerra Fría la posibilidad de enfrentamientos reales directos. Pero en aquellos días de octubre estuvieron muy cerca de darse. Un submarino soviético incomunicado durante días en plena crisis y acosado por cargas de profundidad de un destructor norteamericano, no lanzó un torpedo nuclear tan solo por la negativa de uno de los 3 oficiales requeridos protocolariamente para hacerlo, Vasily Arkhipov, convencido de que la guerra aún no había comenzado. Su deducción en realidad la evitó. Número 2. El derribo de KAL-007 en 1983. La década de los 80s recuperó los fantasmas del pasado. Las acciones soviéticas en Afganistán y la llegada al poder de Ronald Reagan, partidario de mantener una línea dura contra el comunismo y la Unión Soviética, provocaron nuevas escaladas de hostilidad entre ambas potencias. Durante aquellos años, uno de los incidentes más graves fue el del derribo del Korean Airlines Flight 007 en el mar de Japón, mientras cubría el trayectorio Nueva York-Seúl. Un avión de pasajeros abatido por un caza soviético, el Sukhoi Su-15, una acción en la que murieron 269 personas, todos civiles. Las autoridades soviéticas alegaron que el KAL-007 había entrado sin permiso en el espacio aéreo de la Unión Soviética e interpretaron el incidente como una maniobra provocativa de Estados Unidos. Los reproches mutuos continuaron durante meses y años posteriores, mientras que la investigación de los hechos siguió su curso. Ante la muerte de tantos civiles, la posibilidad de un conflicto directo entre ambos países, dado el singular momento de delicadeza política, volvió a situarse sobre el tablero. Número 1. Petrov, el hombre que nos salvó a todos en 1983. 3 semanas después del derribo del KAL-007, la amenaza de la Tercera Guerra Mundial volvía a alcanzar un pico histórico. En esta ocasión no se trató de ningún incidente militar o civil a gran escala, sino de un error en el funcionamiento del sistema de detección de misiles de la Unión Soviética, llamado OCO. Erróneamente identificó el lanzamiento de 2 misiles LGM-30 Minuteman desde Estados Unidos, dirigidos a territorio soviético. El protocolo indicaba que, en ese caso, la Unión Soviética tenía que responder. ¿Quién debía dar la orden? Stanislav Petrov, el teniente del Ejército del Aire. Petrov, supervisor a cargo del sistema de alerta soviético, intuyó correctamente que se trataba de un error, al tratarse tan solo de 2 misiles aislados y no de una ofensiva a gran escala. Desde el punto de vista de la Unión Soviética, la cercanía del incidente del KAL-007 hacía factible el ataque estadounidense. Pese a ello, Petrov optó por no responder, interpretando la alerta del sistema como una falsa alarma. Acertó, y la falta de respuesta soviética impidió un casi seguro conflicto nuclear a gran escala. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar agregando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto, y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.